Emma Sullivan llevaba 3 días observando a la mujer. Estaba de pie cerca de la valla de hierro al borde del patio de la Academia Westbrook. Tenía en las manos un ejemplar de Mujercitas encuadernado en cuero, pero sus ojos no estaban en las páginas. No lo habían estado en la última hora. Al otro lado de la calle, en un banco de madera verde bajo un viejo arce, estaba sentada una mujer con un abrigo beige. Llevaba gafas de sol oscuras a pesar del cielo nublado de Connecticut. Sostenía un vaso de café de papel en las manos, pero Emma nunca la había visto beber de él, ni una sola vez. La mujer simplemente se quedaba allí, perfectamente quieta, con la mirada oculta fija en la escuela. Era viernes por la tarde, y todo alrededor de Emma era un bullicio. Sus compañeros gritaban y reían, jugando al pilla-pilla y saltando a la comba. Sus voces rebotaban en los muros de ladrillo del prestigioso internado. Pero Emma no oía nada de eso. Su mundo entero se había reducido a ese banco, a esa mujer, a esa taza de café que nunca se vaciaba. El primer día Emma apenas se había fijado en ella. Solo otra madre esperando a alguien, había pensado. Los adultos se sientan en los bancos todo el tiempo. No significaba nada. El segundo día, algo cambió. Emma volvió a ver a la mujer. Mismo banco, mismo abrigo, misma taza de café, mismas gafas de sol ocultando sus ojos. Fue entonces cuando Emma empezó a prestar atención. Se dio cuenta de cómo la cabeza de la mujer giraba lentamente, deliberadamente, siguiendo a los niños mientras se movían por el patio. Nunca miraba su teléfono como hacían otros adultos. Nunca leía un libro o un periódico. Solo observaba. Ahora era el tercer día y Emma estaba segura de una cosa. La mujer no estaba mirando a los otros niños. La estaba mirando a ella. Emma fingió pasar una página de su libro, pero su corazón latía más rápido de lo que quería. Podía sentir la mirada de la mujer como un peso físico, presionando su piel, haciendo que se le erizara el vello de la nuca. Entonces, casi sin pensar, Emma levantó la vista. Entrecerró los ojos a través de los barrotes de hierro de la valla, intentando ver más allá de la distancia y las sombras. La mujer se bajó las gafas de sol solo por un segundo, quizás menos. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la calle. A Emma se le cortó la respiración. Esos ojos, de un marrón oscuro, casi negro, con una ligera inclinación hacia abajo en las comisuras. Ojos que contenían algo que Emma no podía nombrar. Algo triste, algo desesperado, algo familiar. La mujer se volvió a subir las gafas de sol, se levantó bruscamente y la taza de café cayó olvidada al suelo. Sin mirar atrás, se marchó. Su abrigo beige desapareció al doblar la esquina de la calle. Emma se quedó helada. Su libro se le escapó de los dedos y cayó sobre la hierba con un golpe sordo. Su corazón latía con fuerza ahora. No por miedo, sino por algo completamente distinto. Un recuerdo se estaba formando en su mente, surgiendo de algún lugar profundo y enterrado. Un recuerdo que se había esforzado tanto por conservar durante 4 largos años. Esos ojos. Conocía esos ojos. Sonó la campana, señalando el final del recreo. Los niños pasaron corriendo junto a Emma, riendo, gritando, completamente ajenos a que su mundo acababa de inclinarse sobre su eje. No se movió hasta que Sophie Miller la agarró del brazo. Emma, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Quizás lo había hecho. Esa noche, después de apagar las luces, Emma esperó hasta que la respiración de Sophie se volvió lenta y constante. Entonces se deslizó fuera de su litera, con los pies descalzos y silenciosos sobre el suelo frío. Se arrodilló junto a su vieja maleta de cuero, la que había traído de casa hacía 4 años. Sus dedos encontraron el bolsillo oculto en el fondo. Dentro había una fotografía gastada por los bordes, arrugada de tanto sostenerla. Emma la sacó y la sostuvo a la luz de la luna que entraba por la ventana. La foto mostraba a una familia. Un hombre de pelo oscuro y ojos serios, y una niña pequeña, de quizás 4 años, con coletas y una sonrisa desdentada. Y sosteniendo a esa niña, riendo por algo fuera del encuadre, había una mujer. Una mujer con ojos de un marrón oscuro que se inclinaban ligeramente hacia abajo en las comisuras.
Las manos de Emma empezaron a temblar. Miró a la mujer de la fotografía. Luego cerró los ojos, evocando el recuerdo de aquel rostro al otro lado de la calle. La forma de la mandíbula, la curva de los labios, los ojos, especialmente los ojos, eran los mismos. Emma apretó la fotografía contra su pecho, con el corazón acelerado, la mente dando vueltas con un único pensamiento imposible. Mamá, Emma yacía en la oscuridad de su dormitorio, con la fotografía aún apretada contra su pecho. Sobre ella, el techo se perdía en las sombras. Debajo de ella, en la litera de abajo, los suaves ronquidos de Sophie llenaban el silencio. El sueño se negaba a llegar. Cada vez que Emma cerraba los ojos, veía esa cara. Esos ojos, la forma en que la mujer la había mirado durante ese único y devastador segundo antes de marcharse. Mamá. La palabra resonaba en la mente de Emma como una campana que no dejaba de sonar. 4 años de preguntarse, 4 años de hacer preguntas que nunca fueron respondidas, 4 años mirando esta fotografía e intentando recordar el sonido de la voz de su madre, el olor de su perfume, la sensación de sus brazos, y ahora estaba aquí, sentada en un banco al otro lado de la calle, observando. ¿Por qué? Emma metió la mano bajo la almohada y sacó el viejo iPhone escondido allí. Era su regalo de octavo cumpleaños de su padre, que se lo había dado hacía 3 meses con una simple instrucción. Usa esto solo cuando de verdad lo necesites. De día o de noche te contestaré. Nunca lo había usado, ni una sola vez. El teléfono había permanecido bajo su almohada como un talismán. Un recordatorio de que, por muy lejos que estuviera, su padre estaba a solo una llamada de distancia. Esta noche lo necesitaba. Sus dedos temblaron mientras marcaba el número pegado en el interior de la funda del teléfono. La pantalla brilló en la oscuridad, proyectando una pálida luz azul sobre su rostro. Un tono, 2 a 300 metros de distancia. En una oficina con paredes de cristal con vistas al puerto de Boston, Daniel Sullivan estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de roble. 6 hombres lo rodeaban, sus rostros sombríos, sus voces bajas. Estaban discutiendo un cargamento que había desaparecido en algún lugar entre Rotterdam y Newark. 20 millones de dólares en mercancías se habían desvanecido sin dejar rastro. Los colombianos se están impacientando. Uno de los hombres estaba diciendo, si no entregamos para él, el teléfono de Daniel vibró contra la mesa. Miró la pantalla. El nombre hizo que su corazón se detuviera. Emma, su hija, nunca había llamado desde la escuela, ni una sola vez en los 3 meses que llevaba en la Academia Westbrook. Conocía las reglas. Entendía para qué era ese teléfono. Daniel levantó la mano. La sala se silenció al instante. Contestó. Emma. Su voz llegó débil, apenas un susurro. Papá, alguien me está vigilando. El agarre de Daniel sobre el teléfono se hizo más fuerte. Sus nudillos se pusieron blancos, pero su voz se mantuvo perfectamente tranquila, perfectamente controlada. Años de práctica le habían enseñado a no mostrar nunca sus emociones. ¿Quién, hombre o mujer? ¿Cuánto tiempo llevas viendo a esta persona? 3 días. La voz de Emma temblaba. Es una mujer. Lleva un abrigo beige y gafas de sol oscuras. Se sienta en el banco de enfrente de la escuela y sostiene una taza de café, pero nunca bebe de ella. Solo mira. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Se te ha acercado? ¿Te ha hablado? No. Pero hoy, Emma hizo una pausa. Hoy se quitó las gafas de sol, me miró directamente. Papá, directamente a mí. ¿Qué aspecto tenía? Silencio al otro lado. Luego, tan bajo que Daniel casi no lo oyó. Papá, creo que es mamá. El mundo se detuvo. Daniel se quedó perfectamente quieto. Los 6 hombres alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Sintieron que algo había cambiado. Algo había cambiado en el aire. Pasaron 5 segundos. 10. ¿Dónde estás ahora mismo? La voz de Daniel era de hielo. En mi habitación. Sophie está durmiendo. Escúchame con atención, Emma. No salgas de esa habitación. No hables con nadie de esto. No te acerques a esa mujer. ¿Entendido? Sí, papá.
Voy a enviar gente ahora mismo. Estarán allí por la mañana. Todo irá bien. Papá. Sí. La voz de Emma se quebró. ¿Por qué mamá me está mirando? ¿Por qué no viene a verme sin más? Daniel cerró los ojos. Detrás de sus párpados, vio el rostro de Victoria, su sonrisa, sus mentiras, la noche en que la había echado de su casa con nada más que una maleta y su odio. No lo sé, cariño, dijo él. La mentira le supo amarga en la lengua. Pero lo averiguaré, te lo prometo. Colgó antes de que ella pudiera preguntar nada más. La sala estaba en silencio. Los 6 hombres observaban a su jefe, esperando. Habían visto a Daniel Sullivan enfrentarse a familias rivales, sobrevivir a intentos de asesinato, construir un imperio de la nada. Nunca lo habían visto así. Tony Russo, la mano derecha de Daniel durante 20 años, se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasa, jefe? Daniel se levantó lentamente. Caminó hacia la ventana y miró las luces brillantes del paseo marítimo de Boston. Su reflejo le devolvió la mirada, con los ojos hundidos y peligrosos. Victoria, dijo él. El nombre era como veneno en su boca. Ha vuelto. El nombre quedó suspendido en el aire como el humo de un arma recién disparada. Victoria. Daniel estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la sala, con los ojos fijos en las luces de la ciudad. Pero no estaba viendo Boston. Estaba viendo otra noche. Hace 4 años, cuando todo lo que creía saber se hizo añicos como el cristal. Esa tarde había estado lloviendo a cántaros, una violenta tormenta de octubre que convirtió las calles en ríos e hizo que las ventanas de la mansión Sullivan temblaran en sus marcos. Daniel había vuelto a casa temprano de una reunión en Providence. Su chofer luchó contra las carreteras inundadas para traerlo de vuelta. La casa estaba en silencio. Emma dormía arriba, arropada en su cama por la niñera. El personal se había retirado por la noche, pero una luz estaba encendida en el despacho privado de Daniel. Una luz que no debería haber estado encendida. Había abierto la puerta sin hacer ruido. Viejos hábitos de una vida peligrosa. Victoria estaba sentada en su escritorio, de espaldas a él, sus dedos volando sobre el teclado. El brillo azul del monitor iluminaba su rostro mientras copiaba archivos en una memoria USB. Documentos, registros financieros, nombres y direcciones que podían destruir todo lo que Daniel había construido. No lo oyó entrar. Estaba demasiado concentrada en su traición. ¿Has encontrado lo que buscabas? Victoria se dio la vuelta. El color se le fue del rostro tan rápido que Daniel pensó que podría desmayarse. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salieron palabras. ¿Cuánto tiempo? La voz de Daniel era tranquila, mortalmente tranquila. Daniel, puedo explicarlo. ¿Cuánto tiempo? Las lágrimas rodaron por sus mejillas. 8 meses, pero tienes que entenderlo. No tuve elección. Marcus Webb. Se me acercó. Me amenazó. Marcus Webb. Daniel saboreó el nombre como si fuera ácido. Su rival, su enemigo. El hombre que había estado intentando destruirlo durante años. Has estado pasando información a Marcus Webb. Dijo que haría daño a mi familia, a mis padres en California, a mi hermana, a sus hijos. Dijo que si no cooperaba, podrías haber venido a mí. Las manos de Daniel temblaban. No de miedo, de rabia. Podrías habérmelo dicho. Los habría protegido. Te habría protegido a ti. Tenía miedo. Victoria sollozó. No sabía qué hacer. Pensé que si le daba un poco, solo lo suficiente para mantenerlo satisfecho. Le diste todo. Daniel cogió la memoria USB del escritorio. Rutas de envío, números de cuenta, nombres de mi gente. Miró a su esposa. Esta mujer a la que había amado. Esta mujer que había compartido su cama durante 6 años. Esta mujer que era la madre de su hija. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Victoria cayó de rodillas. Por favor, Daniel, por favor, haré lo que sea. Te diré todo lo que le di. Podemos arreglar esto. Podemos salir. ¿Qué? Sal de mi casa ahora. Daniel, por favor, piensa en Emma. Soy su madre. Algo en los ojos de Daniel murió en ese momento. Algo suave, algo humano, algo que había sobrevivido a toda la violencia y la oscuridad de su mundo.
Parpadeó y se apagó como una vela en el viento. Emma ya no tiene madre, dijo él. No después de esta noche. Victoria fue escoltada fuera de la mansión en menos de una hora. Una maleta, sin despedidas. No se le permitió acercarse a la habitación de Emma. No se le permitió dejar una nota. Simplemente desapareció de sus vidas como si nunca hubiera existido. Daniel le dijo a Emma que mamá había tenido que irse. Nunca dijo dónde. Nunca dijo por qué. Y finalmente, Emma dejó de preguntar. Ahora, 4 años después, Daniel estaba en su despacho, mirando su reflejo en el cristal oscuro. La lluvia había vuelto esta noche, surcando las ventanas como lágrimas. Tony Russo estaba de pie detrás de él, esperando. Rastreamos a Victoria después de que se fuera, dijo Tony en voz baja. Se fue a Seattle, empezó de nuevo. Nuevo nombre, nuevo marido, un hombre chino llamado Richard Chen. Ahora tienen un hijo de 2 años. Entonces, ¿por qué está aquí? Daniel se apartó de la ventana. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Emma? Tony se encogió de hombros. Quizás echa de menos a su hija. Quizás quiere volver a conectar. Victoria nunca hace nada sin una razón. La voz de Daniel era de hielo. Si ha vuelto, alguien la ha enviado. Alguien está moviendo sus hilos. Se dirigió a su escritorio y cogió el teléfono. Envía a 4 hombres a la Academia Westbrook esta noche. Quiero ojos sobre Emma en todo momento. Vigilancia total. Hizo una pausa y averigua qué ha estado haciendo Marcus Webb últimamente. Cada reunión, cada llamada, cada aliento que toma. Tony asintió y se dirigió a la puerta. Tony. Se detuvo. Emma no se entera de esto. Todavía no. Ya ha pasado por suficiente. Entendido, jefe. La puerta se cerró. Daniel se quedó solo en su despacho, el peso del pasado presionando sus hombros como cadenas. Victoria había vuelto y en algún lugar de la oscuridad, Marcus Webb estaba observando. Emma se despertó el sábado por la mañana con la sensación más extraña recorriéndole la piel. Se sentía como si la estuvieran observando. No la inquietante vigilancia de la mujer del banco, sino algo más, algo protector, algo deliberado. Se quedó quieta en su litera un momento, escuchando la respiración constante de Sophie debajo. La pálida luz de la mañana se filtraba por las cortinas, pintando rayas en el techo. Todo parecía normal. Todo se sentía mal. Después del desayuno, Emma salió al patio. El aire de otoño era fresco, con olor a hojas caídas y a humo de leña lejano. Otros estudiantes se dispersaban por el recinto, riendo y jugando, disfrutando de su libertad de sábado. Emma los notó de inmediato. Un hombre con uniforme de mantenimiento estaba empujando una cortadora de césped cerca de la valla de hierro. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos, pero sus ojos barrían constantemente en su dirección. Cada pocos segundos, como un reloj, una mujer estaba sentada en la cafetería de enfrente, la misma cafetería donde los padres normales a veces esperaban. Pero esta mujer no estaba leyendo un libro ni mirando su teléfono. Sostenía un periódico, pero su mirada permanecía fija por encima de él, observando la escuela, observando a Emma. Había otros también. Un corredor que había pasado por la escuela 3 veces en los últimos 20 minutos. Un camión de reparto aparcado en la esquina que nunca parecía hacer ninguna entrega. Emma tenía 8 años, pero no era estúpida. Había crecido en el mundo de su padre. Sabía qué aspecto tenían los guardaespaldas, incluso cuando intentaban pasar desapercibidos. Papá los había enviado, tal como lo prometió. Emma, ven a jugar al kickball con nosotros. Sophie corrió hacia ella, con las mejillas sonrojadas de emoción. Necesitamos una persona más. Emma forzó una sonrisa. Quizás más tarde. Quiero leer un rato. Sophie hizo un puchero, pero no discutió. Volvió saltando hacia el grupo de niños que se reunían en el césped, con la coleta rebotando detrás de ella. Emma caminó hacia el banco cerca de la valla. Su banco, el lugar donde había estado ayer cuando esos ojos familiares se encontraron con los suyos. Se sentó, abrió su libro por una página al azar y miró al otro lado de la calle. El banco verde estaba vacío. Algo se hundió en el pecho de Emma. No sabía qué había esperado. Que la mujer estuviera allí de nuevo, esperándola. Era una tontería. Era peligroso.
Su padre le había dicho que se mantuviera alejada, pero aún así. Durante 4 años, Emma había coleccionado fragmentos de su madre como si fueran piedras preciosas. El leve aroma a perfume de jazmín que a veces flotaba en sus sueños. Una canción de cuna tarareada con una voz que apenas recordaba. Manos suaves acariciando su pelo antes de dormir. Esto era todo lo que le quedaba. Una mañana, cuando Emma tenía 4 años, se despertó y mamá se había ido. Sin adiós, sin explicación, solo ausencia. Mamá tuvo que irse, había dicho papá. Su rostro había sido duro, su voz plana. No volverá. Emma había llorado durante semanas. Había hecho pregunta tras pregunta hasta que la paciencia de papá se agotó. Con el tiempo, aprendió a dejar de preguntar. Aprendió a guardar sus preguntas, sus recuerdos, su anhelo por la mujer que se había desvanecido como el humo. Ahora esa mujer estaba aquí, observando desde el otro lado de la calle, observando pero sin acercarse. ¿Emma? Levantó la vista. La señorita Clara Bennett, su tutora, estaba de pie junto al banco. La preocupación suavizaba su joven rostro. ¿Estás bien? Pareces callada hoy. Estoy bien, señorita Bennett. La mentira salió fácil, demasiado fácil. La señorita Bennett dudó, luego asintió y se alejó. Emma no estaba bien. Emma se estaba ahogando en preguntas sin respuesta. Esa noche, mucho después de apagar las luces, Emma se acercó sigilosamente a la ventana de su dormitorio. El cristal estaba frío contra su palma. Afuera, los terrenos de la escuela yacían plateados a la luz de la luna, vacíos y silenciosos. Entonces la vio. La mujer estaba de pie bajo el viejo roble al borde de la propiedad. Llevaba el mismo abrigo beige. Su rostro estaba oculto en la sombra, pero su postura irradiaba algo que hizo que a Emma le doliera el corazón. Soledad, anhelo, desesperación. No estaba mirando la ventana de Emma. Solo estaba allí de pie, inmóvil, como si esperara un permiso que nunca llegaría. Emma apretó la mano contra el cristal. Cada instinto le decía que obedeciera a su padre, que se mantuviera alejada, que no se involucrara. Esta mujer era peligrosa, una amenaza, alguien a quien evitar. Pero otra voz susurró bajo el miedo. Una voz pequeña, la voz de una niña de 4 años que se había despertado una mañana para encontrar su mundo entero destrozado. Quizás volvió porque me echaba de menos. Quizás volvió porque me quiere. Quizás después de 4 años, mamá por fin había vuelto a casa. Domingo por la mañana, 7 en punto. Emma se deslizó fuera de la cama antes de que la primera luz atravesara por completo las cortinas. Sophie seguía enterrada bajo sus mantas, perdida en sueños. El pasillo del dormitorio se extendía vacío y silencioso. Cada puerta cerrada, cada habitación aún durmiendo. Emma había estado observando a los guardias de su padre durante 2 días. Ahora conocía sus patrones. El cambio de turno ocurría a las 7. Una ventana de 10 minutos en la que el equipo de noche se iba y llegaba el equipo de día. 10 minutos de caos. 10 minutos de oportunidad. Se movió por la puerta lateral que había descubierto semanas atrás durante una de sus exploraciones solitarias. La cerradura estaba rota. Nunca la repararon. El personal no lo sabía. Tampoco la gente de su padre. El aire de la mañana le golpeó la cara como agua fría. La niebla se aferraba a la hierba, convirtiendo el patio en un paisaje de ensueño de blanco y gris. El aliento de Emma salía en pequeñas nubes mientras corría hacia la valla trasera, sus zapatillas dejando huellas oscuras en el rocío. Llegó a los barrotes de hierro y se detuvo. La mujer ya estaba allí, de pie al otro lado de la valla, como si hubiera sabido que Emma vendría, como si hubiera estado esperando toda la noche este momento. Esta vez no había gafas de sol. El rostro de Victoria estaba desnudo, expuesto a la pálida luz de la mañana. Emma podía ver cada detalle ahora, las ligeras líneas alrededor de sus ojos que no estaban allí hace 4 años, la forma en que sus labios temblaban, las lágrimas que ya se acumulaban, amenazando con caer. Emma se quedó a 5 metros de distancia. No se acercó más. Victoria habló primero. Su voz se quebró en la primera palabra. Emma. Emma no dijo nada. Simplemente se quedó mirando,
comparando el rostro real ante ella con la fotografía escondida bajo su almohada. La forma de la mandíbula, la curva de las cejas, los ojos de un marrón oscuro que se inclinaban ligeramente hacia abajo en las comisuras. Era ella. Realmente era ella. Has crecido tanto. Las lágrimas de Victoria se derramaron, corriendo por sus mejillas sin control. Tan hermosa, tan mayor. Se llevó la mano al pecho como si intentara mantener el corazón dentro. Lo siento. Siento mucho no haber estado allí. La voz de Emma salió pequeña pero dura. 4 años de dolor comprimidos en una sola pregunta. ¿Por qué te fuiste? Victoria se estremeció como si la hubieran golpeado. Se arrodilló, poniendo sus ojos al nivel de los de Emma a través de los barrotes de hierro. No quería irme. Nunca quise dejarte. Su voz temblaba. No tuve elección. Hay cosas entre adultos, cosas complicadas que eres demasiado joven para entender. Papá dijo que tenías que irte. Victoria se mordió el labio con tanta fuerza que Emma pensó que podría sangrar. Tu padre. Tu padre tenía sus razones, pero nunca dejé de pensar en ti. Ni un solo día. Se secó las lágrimas. Intenté volver. Lo intenté tantas veces, pero no me dejaba acercarme a ti. Emma dio un paso más cerca, luego otro. Los barrotes de hierro se cernían entre ellos como los barrotes de una jaula. Papá me dijo que no hablara contigo. Lo sé. La sonrisa de Victoria fue lo más triste que Emma había visto nunca. Pero viniste de todos modos. Elegiste verme. Emma llegó a la valla. Sus pequeños dedos se envolvieron alrededor de los fríos barrotes de metal. Victoria extendió la mano a través del hueco. Las yemas de sus dedos rozaron los de Emma. El contacto fue eléctrico. 4 años de ausencia, 4 años de anhelo, 4 años mirando una fotografía y preguntándose si alguna vez volvería a sentir el tacto de su madre. Todo volvió de golpe en ese único momento de contacto. Emma sintió que algo se abría dentro de su pecho. Un muro que no sabía que había construido. Una presa que contenía un océano de dolor y amor, y una necesidad desesperada y dolorosa. Victoria apretó suavemente los dedos de su hija. Quiero hablar contigo. Hablar de verdad. Explicarlo todo, pero la gente de tu padre está por todas partes. Si nos ven. Lo sé. Emma miró por encima del hombro. La niebla empezaba a levantarse. Pronto los guardias volverían a sus puestos. Reúnete conmigo esta tarde. La voz de Victoria bajó a un susurro urgente. Hay una cafetería llamada Bluebird, a 10 minutos de aquí. A las 3. Ven sola. Apretó más fuerte la mano de Emma. Te lo explicaré todo, te lo prometo. Unos pasos resonaron en algún lugar detrás de Emma. Botas pesadas sobre la hierba mojada. Emma retiró la mano de un tirón y se giró. Uno de los guardias de su padre había aparecido en la esquina del edificio, escaneando los terrenos. Cuando volvió a mirar a la valla, Victoria se había ido, desvanecida en la niebla como un fantasma. Pero sus palabras permanecieron, ardiendo en la mente de Emma. A las 3. Cafetería Bluebird. Sola. Emma se apresuró a volver al dormitorio, con el corazón latiéndole contra las costillas. Sabía que debía decírselo a su padre. Sabía que debía mantenerse alejada. Pero por primera vez en 4 años había tocado la mano de su madre. Y nada en el mundo podría hacerle olvidar cómo se sintió. 3 en punto. Domingo por la tarde. Voy a la biblioteca, le dijo Emma a Sophie, cogiendo su chaqueta del respaldo de la silla. Tengo que terminar mi informe de lectura. Sophie apenas levantó la vista de su puzzle. ¿Un domingo? Eres tan rara, Emma. Emma forzó una sonrisa y salió por la puerta. La puerta lateral no estaba vigilada, tal como esperaba. Emma caminó rápidamente, con la cabeza gacha y el corazón martilleando. 10 minutos después, estaba frente a una pequeña cafetería con un pájaro azul descolorido pintado en su letrero de madera. Cafetería Bluebird, exactamente donde su madre había dicho. Emma empujó la puerta. Una campanilla sonó suavemente sobre su cabeza. El olor a café tostado y canela la envolvió como una cálida manta. La cafetería estaba tranquila, casi vacía, con sillas y mesas desiguales esparcidas por un suelo de madera desgastado. Victoria estaba sentada en el reservado de la esquina, parcialmente oculta por una planta en una maceta.
Levantó la vista cuando Emma entró, y su rostro se transformó con algo que parecía alivio y alegría y una esperanza desesperada, todo mezclado. Emma se acercó y se deslizó en el asiento frente a su madre. Ninguna de las dos habló por un momento. Solo se miraron, absorbiendo detalles, memorizando rasgos, salvando la brecha de 4 años con sus ojos. Entonces Victoria sonrió y empujó una taza sobre la mesa. Chocolate caliente con nubes de azúcar extra. ¿Todavía te gusta, verdad? Emma miró la taza. Se le hizo un nudo en la garganta. Después de 4 años, su madre todavía se acordaba. Tomó un sorbo. Estaba perfecto. No tengo mucho tiempo, dijo Victoria en voz baja, mirando hacia la ventana. La gente de tu padre podría encontrarme en cualquier momento. Pero quiero que sepas la verdad, Emma. La verdad real. No cualquier historia que te haya estado contando. Emma dejó la taza. Papá no me cuenta nada. Nunca habla de ti. El dolor parpadeó en el rostro de Victoria. Eso no me sorprende. Quiere borrarme de tu vida por completo. ¿Por qué? La pregunta estalló antes de que Emma pudiera detenerla. ¿Por qué pasó todo? ¿Por qué tuviste que irte? Victoria extendió la mano sobre la mesa y tomó las de Emma entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, temblando ligeramente. Tu padre y yo nos quisimos una vez. Mucho. Pero su trabajo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Su trabajo se volvió peligroso, complicado. Tenía miedo, Emma, miedo por mí, miedo por ti. ¿Miedo de qué? Una noche, descubrí cosas terribles sobre lo que hace tu padre. Quería llevarte lejos, a un lugar seguro, lejos de todo eso. La voz de Victoria se quebró, pero no me dejó. Dijo que yo podía irme, pero que tú te quedarías con él para siempre. Los ojos de Emma se abrieron de par en par. Te hizo elegir. No me dio ninguna opción. Me echó esa misma noche. Ni siquiera me permitió despedirme de ti. No me permitió abrazarte una última vez. Las lágrimas corrían por las mejillas de Victoria. Durante 4 años intenté todo para contactarte. Cartas, llamadas, abogados. Nada funcionó. Lo bloqueó todo. La historia tenía sentido. Un sentido horrible y desgarrador. Explicaba por qué su padre nunca mencionaba a su madre, por qué cambiaba de tema cada vez que Emma preguntaba, por qué guardaba tantos secretos. Pero papá me quiere, dijo Emma en voz baja, casi a la defensiva. Victoria sonrió con tristeza. Lo sé, a su manera. Pero el amor no excusa lo que hizo. Decidió todo por las dos, sin preguntar qué queríamos. Apretó las manos de Emma. Mereces conocer a tu madre, Emma. Mereces elegir por ti misma. Esas palabras tocaron algo profundo dentro de Emma. Un resentimiento que nunca había reconocido del todo. Toda su vida, su padre había tomado cada decisión por ella. A qué escuela asistía, a quién podía ver, qué podía saber. La protegía con tanta ferocidad que a veces se sentía como una jaula. No te pido que elijas entre nosotros, continuó Victoria. Solo quiero ser parte de tu vida, aunque sea un poco, aunque sea en secreto. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había una pulsera de plata con un delicado dije en forma de corazón. He guardado esto desde el día en que naciste. Iba a dártelo en tu 5º cumpleaños. La voz de Victoria se quebró. Nunca tuve la oportunidad. Tomó suavemente la muñeca de Emma y le abrochó la pulsera. La plata brillaba contra la piel de Emma. Ahora la tienes, susurró Victoria. Un pedazo de mí contigo. Emma miró la pulsera, luego a su madre. Por primera vez en 4 años, sintió algo que casi había olvidado que existía. Completa. Victoria se inclinó y le dio un beso en la frente a Emma. Sus labios se detuvieron un momento, cálidos y suaves. Tengo que irme ahora. Si la gente de tu padre me ve, habrá problemas. Se echó hacia atrás, con los ojos brillantes. Pero te veré de nuevo, te lo prometo. Emma asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Vio a su madre salir por la puerta trasera y desaparecer en las sombras de la tarde. Luego volvió a la escuela, con los dedos apretados alrededor de su nueva pulsera, el corazón lleno de una calidez que había olvidado que podía existir. No sabía que acababa de caer en una trampa. Viernes por la tarde, una semana después,
El Mercedes negro se detuvo en las puertas de la Academia Westbrook exactamente a las 4 en punto. Emma lo vio acercarse desde la ventana del dormitorio, con el estómago hecho un nudo. En los últimos 7 días se había reunido con Victoria 2 veces más. Una vez en la cafetería Bluebird, otra en un parque tranquilo a 3 manzanas de la escuela. Cada reunión duró 1 hora, cada hora llena de más historias, más lágrimas, más verdades cuidadosamente construidas. Victoria le contó las noches que había llorado hasta quedarse dormida, extrañando a Emma. Le contó las cartas que había escrito y que Daniel había interceptado. Le contó los abogados que habían sido sobornados, los jueces que habían sido comprados, todo el sistema que había conspirado para mantener a una madre alejada de su hija. Y con cada historia, la imagen de Daniel Sullivan en la mente de Emma cambiaba, se agrietaba, se oscurecía. Ahora tenía que enfrentarse a él. La mansión Sullivan se extendía sobre 3 acres de césped bien cuidado en los ricos suburbios de Boston. Emma había crecido aquí, corriendo por sus interminables pasillos, escondiéndose en sus muchas habitaciones. Siempre se había sentido como un lugar seguro. Esta noche se sentía como territorio enemigo. La señora Cartwright la recibió en la puerta con una cálida sonrisa y un plato de galletas recién hechas. «Bienvenida a casa, cariño. Tu padre te espera en el comedor». Emma pasó de largo sin coger una galleta. El comedor brillaba a la luz de las velas. Las copas de cristal relucían sobre el lino blanco. Daniel estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de caoba. Todavía con el traje del trabajo, parecía cansado. Se dio cuenta Emma, más viejo de lo que recordaba. «Emma». Él sonrió y se levantó para besarle la frente. «Te he echado de menos». Ella se dejó besar, pero no le devolvió el abrazo. Se sentaron uno frente al otro. Pollo asado, puré de patatas, judías verdes. La comida favorita de Emma. Apenas la tocó. Daniel la observaba mover la comida por el plato. Sus ojos, siempre observadores, siempre calculadores, captaban cada detalle, incluida la pulsera de plata que brillaba en su muñeca. «Es una pulsera preciosa», dijo él casualmente. «No recuerdo haberla visto antes. ¿Quién te la ha dado?» El tenedor de Emma se congeló a medio camino. «Una amiga». «¿Una amiga?» Daniel dejó el cuchillo y el tenedor con deliberada precisión. «Emma, sabes que no me gusta que me mientan». El silencio se abatió sobre la mesa como una ola. Emma levantó lentamente la cabeza. Algo había cambiado en sus ojos. La confianza inocente que siempre había vivido allí había sido reemplazada por algo más duro, más frío. «¿Tú me mientes, papá? ¿Sobre mamá?» La expresión de Daniel no vaciló, pero algo se movió bajo la superficie. «¿Has estado viendo a Victoria?» No era una pregunta, era una afirmación. Emma echó la silla hacia atrás. Las patas chirriaron contra el suelo de madera. «Me lo contó todo. No nos dejó. Tú la echaste. La mantuviste alejada de mí durante 4 años». Daniel se levantó lentamente. Sus movimientos eran controlados, medidos, como un depredador que intenta no asustar a su presa. «No entiendes lo que pasó, porque nunca me lo contaste». La voz de Emma se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Lo escondes todo. Guardas secretos. Me tratas como si fuera demasiado estúpida para saber la verdad. Emma, por favor, mamá es mi madre. Me quiere. ¿Por qué no me dejas verla?» La mandíbula de Daniel se tensó. Por un momento, pareció que podría extender la mano, intentar consolarla. Luego su rostro se endureció en algo frío y distante. «Porque tu madre traicionó a esta familia». Su voz era de hielo. «Era una espía, Emma. Me robó información y se la dio a mis enemigos. Casi me mata». Emma se quedó perfectamente quieta. «Esa es la verdad», continuó Daniel. «La verdad de la que quería protegerte. La verdad que tu madre convenientemente olvidó mencionar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, entre ellos como veneno. Emma miró a su padre. Su visión se nubló por las lágrimas. Su corazón gritaba 2 verdades diferentes, y no sabía cuál creer. «Mientes», susurró ella. «Mientes para que la odie». «Emma, no te creo.
Se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras, por el pasillo hasta su dormitorio. La puerta se cerró con tanta fuerza que los cuadros de las paredes temblaron. Daniel se quedó solo en el comedor, rodeado de comida sin tocar y velas que se consumían, con las manos apretadas en puños a los costados. Le había dicho la verdad. Finalmente, después de 4 años de silencio, le había dicho la verdad, y ella había elegido no creerle. Victoria estaba ganando. Sea cual sea el juego al que jugaba, sea cual sea la trampa que estaba tendiendo, estaba funcionando. Y Daniel no sabía cómo detenerlo sin destruir a su hija en el proceso. Las 2 de la madrugada, la mansión Sullivan yacía envuelta en oscuridad y silencio. Emma miraba el techo de su dormitorio de la infancia, con los ojos ardiendo por las lágrimas que se negaba a dejar caer. Dormir era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, oía la voz de su padre. Tu madre traicionó a esta familia. Era una espía. Entonces la voz de Victoria se alzaba para ahogarla. Me echó. Me mantuvo alejada de ti. Nunca me dio la oportunidad de explicarme. 2 verdades, 2 mentiras. Emma ya no sabía cuál era cuál. Su teléfono vibró suavemente en la mesita de noche. Emma lo cogió. El corazón le dio un vuelco con una esperanza irracional. Número desconocido. Un mensaje de texto. Cariño, sé que estás enfadada. Estoy cerca. Si quieres hablar, te espero en el parque al final de tu calle. Te quiero, mamá. Emma se sentó lentamente. La pulsera de plata captó la luz de la luna que entraba por la ventana, brillando como una pequeña estrella en su muñeca. Sabía que no debía ir. Su padre se lo había prohibido. Sus guardias estaban por todas partes. La casa estaba cerrada con sistemas de seguridad que alertarían a todo el personal si se abría una puerta. Pero necesitaba respuestas, respuestas reales. Necesitaba mirar a los ojos de su madre y hacer la pregunta que la estaba destrozando. ¿Nos traicionaste? ¿Me traicionaste a mí? Emma se deslizó fuera de la cama. Se puso unos vaqueros y un suéter, moviéndose silenciosamente en la oscuridad. El pasillo se extendía vacío ante ella, la luz de la luna formando charcos en el suelo de madera. El panel de seguridad brillaba en verde junto a la puerta trasera. Los dedos de Emma temblaron mientras tecleaba el código. Su cumpleaños. Su padre usaba su cumpleaños para todo. El panel emitió un pitido suave y la cerradura se abrió con un clic. El jardín estaba plateado en la sombra. Emma se arrastró a lo largo del seto con las zapatillas húmedas de rocío. En la esquina más alejada de la propiedad, una sección baja de la valla se hundía bajo un viejo roble. Había usado este lugar antes, hace años, escapándose para coger fresas del jardín del vecino. Trepó por encima y cayó en el callejón del otro lado. El parque estaba a 3 manzanas. Un pequeño espacio verde, con una fuente que nunca funcionaba, y bancos que necesitaban pintura. Durante el día las madres traían a sus hijos a jugar aquí. A las 2 de la madrugada estaba vacío, casi vacío. Victoria estaba de pie bajo una farola, su luz amarilla proyectando largas sombras sobre su rostro. Llevaba el mismo abrigo beige. Tenía los brazos cruzados como si tuviera frío. Emma corrió hacia ella. Mamá, papá dijo que eras una espía. Dijo que traicionaste a la familia. ¿Es verdad? Victoria cayó de rodillas agarrando las manos de Emma. Sus ojos brillaban con lágrimas. Oh, cariño, es complicado. Tan complicado. Su voz se quebró. Cometí errores. Errores terribles. Pero nunca quise hacerle daño a tu padre. Nunca quise hacerte daño a ti. ¿Pero lo hiciste? ¿Le diste información a alguien? El rostro de Victoria se arrugó. Había gente mala. Me amenazaron. Amenazaron a tus abuelos en California. No tuve elección, Emma. Tenía miedo. Hice lo que me dijeron porque intentaba proteger a todo el mundo. Emma sintió las lágrimas correr por sus propias mejillas. Entonces, es verdad. Traicionaste a papá. Me obligaron. Nunca quise. Victoria atrajo a Emma en un abrazo aplastante. Lo siento mucho, lo siento por todo. Emma sollozó en el hombro de su madre, el alivio y la devastación rugiendo dentro de su pecho. Al menos ahora lo sabía. Al menos ahora lo entendía.
Entonces los brazos de Victoria se apretaron. Demasiado. Lo siento, susurró Victoria de nuevo. Pero su voz había cambiado. Estaba cargada de algo que sonaba a dolor, a culpa. Lo siento mucho, nena. Tienen a Lucas, tienen a Richard. Si no hago esto, los matarán a los dos. Emma intentó apartarse. Mamá, ¿de qué estás hablando? Unos faros barrieron el parque. Una furgoneta negra se detuvo en la acera. Su motor retumbaba como un animal gruñendo. Dos hombres salieron. Hombres grandes, hombres con ojos fríos y manos duras. Emma lo entendió. Demasiado tarde, demasiado tarde. Mamá, tiró del agarre de su madre. Mamá, suéltame. ¿Qué estás haciendo? Victoria la sujetó con más fuerza, sus uñas clavándose en los brazos de Emma. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no soltó a su hija. Tienen a mi familia. Sollozó. Mi hijo, mi marido. Si no les doy lo que quieren, los matarán. No tengo elección. Nunca tengo elección. Uno de los hombres agarró a Emma por detrás. Un paño se apretó sobre su cara. Un olor químico dulce inundó su nariz, su boca, sus pulmones. Se debatió, pateó, gritó contra la tela asfixiante. Pero tenía 8 años, y ellos eran gigantes. El mundo empezó a desdibujarse. Los sonidos se desvanecieron en ecos. La farola nadaba sobre ella como un sol moribundo. Lo último que Emma vio antes de que la oscuridad la engullera fue el rostro de su madre. Lágrimas corriendo, labios temblando, ojos llenos de angustia, pero sus manos nunca la soltaron. Sus manos sujetando a Emma mientras los monstruos se la llevaban. Luego todo se volvió negro. 6 de la mañana, la mansión Sullivan cobró vida con los suaves sonidos de una casa que comenzaba su día. La señora Cartwright subió las escaleras con su habitual eficiencia enérgica, una sonrisa amable en su rostro. Emma siempre dormía hasta tarde los sábados, pero la niña necesitaba desayunar. Los niños en crecimiento necesitaban una rutina. Llamó a la puerta del dormitorio. Emma, cariño, hora de despertar. Sin respuesta. Volvió a llamar. Emma. Silencio. La señora Cartwright giró el pomo y abrió la puerta. La luz de la mañana entraba a raudales por las cortinas, iluminando una cama vacía. Sábanas echadas hacia atrás. Almohada aún hundida, pero sin Emma. La puerta del baño estaba abierta. Vacío. El armario, vacío. Emma. La voz de la señora Cartwright se elevó con el primer atisbo de pánico. Emma. Revisó debajo de la cama, detrás de las cortinas, en el pasillo. Nada. Nadie. Entonces gritó. 5 minutos después, la mansión estalló en el caos. Daniel bajó volando las escaleras, todavía poniéndose la camisa, con el pelo revuelto y los ojos desorbitados. Había oído el grito de la señora Cartwright desde 3 pisos más arriba, y su sangre se había helado antes de que sus pies tocaran el suelo. ¿Dónde está?, exigió. ¿Dónde está Emma? Se ha ido, señora. Cartwright sollozó, agarrando su delantal. Su cama está vacía. He buscado por todas partes. Se ha ido. Tony Russo irrumpió por la puerta principal. 4 hombres detrás de él. Se había estado quedando en la casa de invitados. Protocolo estándar cuando la hija de Daniel estaba en casa. Grabaciones de seguridad. Ladró Daniel. Ahora. El técnico ya estaba en su puesto. Los dedos volaban sobre los teclados. Las pantallas cobraron vida mostrando cada ángulo de la propiedad. Ahí, señaló el técnico. 2:07 de la madrugada. Puerta trasera. Daniel observó la grabación granulada en silencio. Su hija, pequeña y sola, deslizándose por el jardín como un fantasma, trepando por la valla de la esquina, desapareciendo en la oscuridad más allá de los límites de la propiedad. ¿A dónde fue? La voz de Daniel era mortalmente tranquila. La calma antes de la aniquilación. Tony ya estaba al teléfono. Estoy sacando las grabaciones de las cámaras públicas del vecindario. Dame 15 minutos. Tardó 12. El parque al final de la calle tenía una sola cámara montada en una farola. La grabación era granulada, la iluminación pobre, pero lo suficientemente clara. Emma corriendo por el césped hacia una figura de pie bajo una farola. Victoria con su abrigo beige. Se abrazaron, hablaron. Emma estaba llorando.
Entonces apareció una furgoneta negra. Dos hombres salieron. Daniel vio cómo los brazos de Victoria se apretaban alrededor de su hija, no para protegerla, para sujetarla. Vio a los hombres agarrar a Emma, vio cómo le apretaban un paño en la cara, vio cómo el pequeño cuerpo de su hija se quedaba flácido. Vio a Victoria quedarse allí, con las lágrimas corriendo por su cara, sin hacer nada, absolutamente nada. La grabación terminó cuando la furgoneta se alejó, con las matrículas ocultas por el barro. Los nudillos de Daniel se habían puesto blancos, le temblaban las manos, no de miedo, de algo mucho más peligroso. Las matrículas están cubiertas, dijo Tony en voz baja. Pero reconocí a uno de los hombres, Nikolai Petrov. Trabaja para Marcus Webb. Marcus Webb. El nombre detonó en el pecho de Daniel como una bomba. Hace 10 años, Marcus Webb había sido su aliado, su socio. Habían construido imperios juntos, dividido territorios, compartido beneficios. Luego Marcus se volvió codicioso. Había secuestrado un cargamento valorado en $20 millones y culpado a una familia rival. Daniel había descubierto la verdad. Había quemado 3 de los almacenes de Marcus hasta los cimientos en represalia. El incendio había sido visible desde Manhattan. Desde entonces, habían sido enemigos, del tipo de enemigos que miden las victorias en sangre. Y Victoria había sido la espía de Marcus, su topo dentro de la organización de Daniel. Su arma. La usó, dijo Daniel lentamente. Usó a Victoria para acercarse a Emma. Ella fue su marioneta todo el tiempo. Podría haber sido coaccionada, ofreció Tony. Marcus nunca hace nada sin tener una ventaja. Probablemente amenazó a su nueva familia. Daniel se apartó de las pantallas. Su rostro se había convertido en una máscara, fría y dura, y completamente desprovista de piedad. No me importa si fue coaccionada. No me importa si tenía una pistola en la cabeza. Le dio a mi hija. Su teléfono vibró. Número desconocido. Daniel contestó. La voz al otro lado era suave, culta, goteando satisfacción. Una voz que Daniel no había oído en años, pero que nunca olvidaría. Daniel Sullivan, ha pasado demasiado tiempo. Una risa suave. Tu hija duerme tan plácidamente. Tiene el pelo de su madre, ¿no es así? Una cosa preciosa. Daniel no dijo nada. Su agarre en el teléfono se apretó hasta que el plástico crujió, pero sus ojos se habían transformado. El hombre que amaba a su hija, que le leía cuentos antes de dormir y guardaba su fotografía en el bolsillo, había desaparecido. En su lugar se erigía algo antiguo y terrible. Un depredador que acababa de descubrir que alguien se había llevado a su cachorro. La voz de Marcus Webb se derramó por el teléfono como un whisky caro, suave e intoxicante y mezclado con veneno. ¿Sabes lo que quiero, Daniel? Quiero lo que me quitaste hace 10 años. Quemaste $20 millones de mi propiedad hasta las cenizas. ¿Creías que lo olvidaría? El agarre de Daniel en el teléfono era firme. Su voz era plana, sin emociones. Tú me traicionaste primero. Detalles. Marcus rió suavemente. Detalles menores. El punto importante es este. Ahora tengo lo que más amas en este mundo y estoy dispuesto a negociar. ¿Qué quieres? Todo. La palabra quedó suspendida en el aire como la hoja de una guillotina. Los puertos de Boston, toda tu red de envíos, documentos de transferencia, derechos de control, hasta la última pieza. Quiero que Sullivan Shipping se convierta en Web Shipping. Quiero tu imperio. El regalo de Daniel envuelto con un lazo. Daniel cerró los ojos. Los puertos de Boston eran el corazón de todo lo que había construido. Perderlos. Y lo perdería todo. Su negocio, su poder, su capacidad para proteger a cualquiera. Sabes que no puedo hacer eso. Entonces perderás a tu hija. Matemática simple. El tono de Marcus cambió, bajando a algo más oscuro, más íntimo. Te daré 48 horas. Después de eso, si no tengo lo que quiero, la pequeña Emma desaparecerá permanentemente. Nunca encontrarás ni un solo pelo de su cabeza. La línea se cortó. Daniel bajó el teléfono lentamente. El silencio en la habitación era absoluto.
Tony Russo estaba a 1 metro de distancia, con el rostro tenso por una rabia apenas contenida. Otros 6 hombres se alineaban en las paredes, esperando órdenes. La señora Cartwright estaba sentada en la esquina. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus arrugadas mejillas. Nadie habló. Nadie respiró. Tony rompió el silencio primero. Jefe, tenemos que encontrar a Emma antes de que se acabe el plazo. Si entregas los puertos, lo pierdes todo. Y Marcus no la liberará de todos modos. Nunca cumple su palabra. Daniel lo sabía. Conocía a Marcus Webb mejor que casi nadie. No se trataba de dinero o territorio o poder. Se trataba de destrucción. Aniquilación total y completa. Marcus quería ver a Daniel desmoronarse. Quería quitarle todo pieza por pieza y saborear cada momento de sufrimiento. Entregar los puertos no lograría nada. Emma moriría de todos modos y Daniel moriría lentamente, despojado de todo lo que lo hacía peligroso. La pulsera, dijo Daniel de repente. Tony frunció el ceño. ¿Qué? La pulsera de plata que Victoria le dio a Emma. ¿La llevaba puesta cuando salió de casa? Tony se volvió hacia el técnico. Revisa la grabación. Los dedos volaron sobre los teclados. La imagen se congeló en Emma trepando por la valla. Su muñeca captó un rayo de luz de luna. Ahí, el técnico hizo zoom. Pulsera de plata con un dije de corazón. La llevaba puesta. La mente de Daniel corría. Victoria le había dado esa pulsera a Emma. Victoria, que había pasado semanas construyendo confianza, cultivando el acceso, preparando la trampa. Victoria nunca hacía nada sin un propósito. Analízala, ordenó Daniel. Averigua todo lo que puedas sobre esa pulsera. ¿Dónde se compró? ¿De qué está hecha? Si tiene alguna característica especial. El técnico sacó todas las imágenes que tenían de la pulsera. Mejoró, magnificó, cruzó referencias. Pasaron 20 minutos de tenso silencio. Luego levantó la vista, con el rostro pálido. Él dije de corazón, es hueco y hay algo dentro. Tecleó furiosamente. Estoy captando una débil frecuencia de radio, de baja potencia, casi indetectable. Es un rastreador GPS. Tony maldijo en voz baja. Marcus quería saber dónde estaba Emma en todo momento. Hizo que Victoria le pusiera un dispositivo de rastreo a su propia hija. Lo que significa, dijo Daniel lentamente, una terrible luz amaneciendo en sus ojos, que podemos rastrearlo también. El técnico ya estaba trabajando. Sus dedos danzaban sobre el teclado, rompiendo encriptaciones, secuestrando frecuencias, siguiendo una señal que pulsaba como un latido distante. Un mapa apareció en la pantalla. Un punto rojo parpadeaba constantemente en el centro. Bridgeport, Connecticut. El técnico hizo zoom. Un distrito de almacenes abandonados en las afueras de la ciudad, territorio de Webb. Daniel miró el punto rojo parpadeante. Su hija estaba allí, atrapada en alguna habitación oscura, rodeada de hombres que la matarían sin dudarlo. 48 horas. Marcus le había dado 48 horas a Supers. Él necesitaría menos de 12. Reúne a los equipos, dijo Daniel, su voz fría como el viento ártico. Todos los hombres que tenemos. Quiero armas, vehículos, equipo táctico, capacidad de asalto total. Tony asintió sombríamente. ¿Cuándo nos movemos? Daniel se apartó de la pantalla. Sus ojos se habían vuelto algo inhumano, algo que pertenecía a un depredador que finalmente había avistado a su presa. Esta noche vamos. Esta noche. Emma se despertó con dolor. Le dolía la cabeza como si alguien le estuviera clavando clavos en el cráneo. Su boca sabía a productos químicos, amargos y extraños, cubriendo su lengua como veneno. Intentó moverse y descubrió que sus manos estaban atadas a la espalda con un plástico duro que se le clavaba en las muñecas. Estaba tumbada sobre hormigón, hormigón frío y áspero que le presionaba la mejilla y le absorbía el calor del cuerpo. ¿Dónde estoy? El pánico le subió al pecho. Se obligó a respirar. Inspira, expira, inspira, expira, tal como papá le había enseñado cuando tenía pesadillas. Cuando tengas miedo, observa, busca oportunidades, no te rindas. Emma parpadeó, intentando forzar a sus ojos a ajustarse.
La oscuridad la rodeaba, densa y pesada, rota solo por una delgada franja de luz gris que se filtraba por debajo de una puerta en algún lugar lejano. Entonces los oyó, respirando, respiraciones suaves y asustadas que venían de múltiples direcciones. Un gemido, un sollozo ahogado, pequeños sonidos de terror que llenaban la oscuridad como fantasmas. No estaba sola. «Hola», susurró Emma. Silencio, luego una voz, temblorosa, hablando inglés con un acento que Emma no reconoció. «¿Quién está ahí? Soy Emma. Me... me secuestraron. ¿Quiénes sois?» Lentamente, mientras los ojos de Emma se ajustaban, surgieron formas de las sombras. Formas pequeñas, formas de niños, acurrucados contra las paredes, enroscados en las esquinas, apretados unos contra otros por calor o consuelo, o ambos. «¿Cuántos somos?», preguntó Emma. Las voces respondieron. Una por una, otros 6, 6 niños atrapados en esta oscuridad. Una niña de México llamada María, de 7 años. 2 hermanos de Guatemala, de 8 y 10 años. Un niño de Rumanía llamado André, de 11 años. 2 hermanas de Filipinas, de 9 y 12 años. Llevaban aquí diferentes cantidades de tiempo. María había llegado hacía 2 días. El niño rumano llevaba aquí 3 semanas. «¿Por qué?», preguntó Emma. «¿Por qué estamos aquí?». El niño mayor, Miguel de Guatemala, se arrastró más cerca. Su rostro estaba demacrado, sus ojos huecos con un conocimiento que ningún niño de 12 años debería poseer. «Nos van a vender». Su voz era plana, muerta, como carga, como cosas. El estómago de Emma se revolvió. El sabor químico en su boca se convirtió en ácido. Tráfico, operación, cargamento. Palabras que había oído a su padre usar en llamadas telefónicas tarde en la noche. Palabras que no había entendido. Palabras que desearía seguir sin entender. Su padre era de la mafia. Lo había sabido en algún lugar profundo de su interior, aunque nadie lo dijera directamente. Pero también recordaba algo más. Una conversación que había oído por casualidad hace años. La voz de su padre, dura y fría, a través de la puerta de su estudio. «No trabajo con traficantes. Esa es mi línea. Los niños están fuera de los límites, siempre. Ahora estaba aquí, al otro lado de esa línea, atrapada con niños que estaban a punto de desaparecer en una oscuridad de la que no había retorno». Emma luchó por sentarse. Sus manos atadas se lo dificultaban, pero lo consiguió. Miró alrededor de la habitación, buscando cualquier cosa. Una salida, un arma, una esperanza. Nada. Solo paredes de hormigón, una puerta de acero y sombras. El rostro de su padre apareció en su mente. ¿La estaría buscando? ¿Sabría siquiera que se había ido? Había estado tan enfadada con él. Se había escapado. Había confiado en su madre en su lugar. Su madre. El recuerdo golpeó a Emma como un puño, los brazos de Victoria sujetándola con fuerza. No para protegerla, para atraparla. Las lágrimas de Victoria cayendo mientras los hombres agarraban a Emma. La voz de Victoria susurrando disculpas que no significaban nada. Había confiado en su madre. Había creído cada mentira, y su madre la había entregado a los monstruos. Emma se mordió los labios con tanta fuerza que saboreó la sangre. No lloraría, no gritaría, no les daría la satisfacción. Un pequeño cuerpo se apretó contra su costado. María, la niña de 7 años de México, se había arrastrado por el suelo. Las lágrimas corrían por su cara sucia. Habló en español, palabras que Emma no podía entender, pero el significado era claro. Estaba aterrorizada. Estaba sola. Necesitaba que alguien le dijera que todo iría bien. Emma se movió, rodeando torpemente a la niña más pequeña con sus brazos atados. «Shh, está bien. Alguien vendrá. Alguien nos encontrará». María enterró la cara en el hombro de Emma, su pequeño cuerpo temblando con sollozos silenciosos. Emma la abrazó con más fuerza y miró a la oscuridad. «Alguien nos encontrará», repitió en su mente. «Papá nos encontrará. Tiene que hacerlo». A 30 metros de donde Emma yacía en la oscuridad, Victoria estaba sentada sola en una habitación en ruinas y lloraba sin sonido,
con las manos apretadas contra la cara, los dedos clavados en las sienes como si pudiera arrancarse los pensamientos que la atormentaban. Las lágrimas se filtraban entre sus dedos, cayendo sobre el sucio suelo de hormigón. Su cuerpo se sacudía con sollozos que no podía liberar. ¿Qué he hecho? ¿En qué me he convertido? Hace 3 semanas, su vida había sido diferente. Hace 3 semanas había sido Victoria Chen, esposa de Richard, madre de Lucas. Vivían en un pequeño apartamento en Seattle, lejos de Boston, lejos de Daniel Sullivan, lejos de todo de lo que había intentado escapar. Esa mañana le había estado dando el desayuno a Lucas, avena con puré de plátano, su favorito. Richard ya se había ido a trabajar a la firma de contabilidad del centro. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina. Todo estaba en paz, normal, seguro. Entonces sonó el timbre. 2 hombres con trajes negros estaban en su puerta. Sonrieron cortésmente, pero sus ojos estaban muertos, fríos. Los ojos de hombres que habían hecho cosas terribles y las volverían a hacer sin dudarlo. Señora Chen, el señor Marcus Webb quiere hablar con usted. La sangre de Victoria se heló. Marcus Webb, el nombre que había pasado 4 años intentando olvidar. El hombre que la había reclutado para espiar a Daniel. El hombre que le había prometido protección y solo le había traído destrucción. Había pensado que era libre. Había cambiado su nombre. Se había mudado al otro lado del país. Se había casado con alguien normal. Había construido una nueva vida de las cenizas de la antigua. Se había equivocado. Los hombres la empujaron y entraron en el apartamento. Uno de ellos instaló un portátil en la mesa de su cocina. El rostro de Marcus Webb apareció en la pantalla, sonriendo. Esa sonrisa de serpiente que tan bien conocía. Victoria, Victoria, sacudió la cabeza con falsa decepción. ¿De verdad creías que un nuevo marido y un nuevo nombre te ocultarían de mí? Tengo ojos en todas partes, querida. En todas partes. ¿Qué quieres? Su voz salió como un susurro. Quiero que hagas un trabajo más para mí. El último, te lo prometo. Su sonrisa se ensanchó. Quiero que vuelvas a conectar con tu hija. Construye confianza con ella y cuando sea el momento adecuado, entrégamela. Las piernas de Victoria cedieron. Se desplomó en una silla, agarrando el borde de la mesa. Emma, no, no puedo. Es mi hija. No puedo. Ahora tienes 2 hijos, Victoria. La voz de Marcus se endureció. Uno vive con Daniel Sullivan, el hombre que te echó como basura. El otro está aquí mismo. Miró algo fuera de la pantalla. Lucas, no, 2 años. Un niño adorable. Tiene tus ojos. El terror se apoderó del corazón de Victoria. Si lo tocas, si cooperas no tendré que tocar a nadie. Pero si te niegas, Marcus se encogió de hombros casualmente. Richard muere primero, luego Lucas, lentamente, y recibirás videos de cada momento. No había elección. Nunca la había habido. Victoria voló a Connecticut al día siguiente. Había encontrado la escuela de Emma, aprendido sus rutinas, se había posicionado en ese banco al otro lado de la calle. Había construido la confianza ladrillo a ladrillo, tejiendo medias verdades y emociones manipuladas en una cuerda que ataría a su hija. Y luego había entregado a Emma a los monstruos. Ahora, una puerta crujió al abrirse detrás de ella. Se acercaron pasos pesados. El jefe quiere verte. Nikolai Petrov la agarró del brazo y la levantó. La arrastró por pasillos de metal oxidado y hormigón desmoronado hasta que llegaron a una puerta que parecía absurdamente fuera de lugar. Madera pulida, manija de latón. Dentro, Marcus Webb estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, agitando whisky en un vaso de cristal. La habitación estaba lujosamente amueblada, un bolsillo de lujo en el páramo industrial. Victoria le indicó una silla. Siéntate. Ella se sentó. Superaste mis expectativas, dijo Marcus amablemente. La niña confió en ti por completo. Corrió directamente a tus brazos. Hice lo que me pediste. La voz de Victoria se quebró. Ahora deja ir a mi familia. Marcus rió suavemente. Todavía no. Aún queda la fase 2. ¿Fase 2? Daniel vendrá a por su hija. Cuando lo haga, te enfrentarás a él.
Marcus dejó el vaso. Le dirás que si no entrega todo lo que quiero, Emma muere, y serás tú quien apriete el gatillo. Victoria retrocedió como si la hubieran golpeado. No, no puedo. No lo haré. Lo harás. Marcus se levantó, caminando alrededor del escritorio hasta que se cernió sobre ella. Porque si no lo haces, te enviaré un video de cómo le quitan los dedos a tu hijo uno por uno mientras grita por su madre. Victoria se derrumbó, su cuerpo se plegó sobre sí mismo, toda resistencia se desvaneció como agua a través de la arena. Pensó en Emma, en algún lugar de este edificio, sola y aterrorizada. Pensó en Lucas, inocente y sin saber nada, a miles de kilómetros de distancia. Ya había traicionado a un hijo para salvar al otro. Ahora tendría que destruir a uno para proteger lo que quedaba. Y en algún lugar de los escombros de su alma, Victoria se preguntó cuándo exactamente había dejado de ser humana. 8 de la tarde. El sótano de la mansión Sullivan se había transformado en una sala de guerra. Imágenes de satélite cubrían la pantalla central, mostrando un complejo de almacenes abandonados en Bridgeport, Connecticut. Puntos rojos marcaban los puntos de entrada. Líneas azules trazaban posibles rutas de escape. Un único círculo amarillo pulsaba en la sección norte del edificio. La ubicación de Emma. 15 hombres llenaban el espacio reducido, cada uno elegido a dedo por Tony Russo. Eran los mejores que Daniel tenía. Exmilitares, exmercenarios, hombres que habían matado antes y volverían a matar sin dudarlo. La inteligencia confirma aproximadamente 20 guardias, informó Tony, señalando la pantalla. Marcus Webb está en el lugar. Ha convertido el almacén principal en su cuartel general temporal. Emma está retenida aquí. Tocó el círculo amarillo. Área de almacenamiento norte. Puertas de acero pesadas. 2 guardias apostados fuera en todo momento. Daniel estudió el diseño con fría precisión. Cada sombra, cada esquina, cada posible punto de emboscada. Plan de ataque, continuó Tony. Atacamos a las 0200 horas. 3 equipos. El equipo alfa entra por la puerta principal, crea una distracción, atrae su atención. El equipo beta irrumpe por el muelle de carga trasero. El equipo gamma, liderado por ti, jefe, entra por el techo. Los tragaluces aquí y aquí dan acceso directo al pasillo norte. Daniel asintió lentamente. La prioridad 1 es Emma. Todo lo demás es secundario. Entendido, pero Tony dudó. Su mandíbula se tensó. Hay una complicación. Nuestro informante dentro de la operación de Webb confirma que Emma no es la única niña retenida. Hay otros 6 o 7 víctimas de tráfico de entre 7 y 12 años. La sala se quedó en silencio. Las manos de Daniel se cerraron en puños a los costados. Pensó en Emma atrapada en esa oscuridad, rodeada de otros niños que habían sido robados de sus familias. Niños que no tenían a nadie que viniera a rescatarlos. Si entramos con fuerza, dijo Tony en voz baja, Marcus podría usarlos como escudos o, peor aún. Daniel cerró los ojos. Por un largo momento no habló. Había construido su imperio sobre la crueldad, sobre la voluntad de hacer lo que fuera necesario. Pero había líneas que nunca había cruzado. Los niños eran sagrados, intocables. Ese era su código. Eso era lo que los separaba de hombres como Marcus Webb. Ahora esas líneas lo habían llevado aquí, a una elección que lo definiría todo. Llama a David Park. La cabeza de Tony se levantó de golpe. ¿Al FBI, jefe? ¿Estás seguro? Si los traemos, sé lo que significa. La voz de Daniel era de acero. Pero no puedo salvar a Emma mientras otros 6 niños mueren. Y el FBI tiene especialistas en rescate de rehenes, profesionales. Tony lo miró fijamente por un largo momento. Luego sacó su teléfono. 1 hora después, Daniel estaba de pie en un muelle vacío en el puerto de Boston. La niebla se deslizaba sobre el agua negra, envolviendo los pilotes de madera como dedos fantasmales. Un coche se detuvo. Un solo hombre salió. David Park, agente especial del FBI, 38 años. Había pasado 5 años construyendo un caso contra Marcus Webb. 5 años de callejones sin salida y casi aciertos. Esta noche, su objetivo estaba al alcance. Sullivan.
Park se detuvo a 2 metros de distancia, con la mano cerca de su arma. Sabes, he estado intentando meterte entre rejas casi tanto tiempo como he estado persiguiendo a Webb. Lo sé. El rostro de Daniel era inexpresivo. Pero esta noche tenemos un enemigo común. Park lo estudió con ojos agudos y evaluadores. ¿Qué propones? Operación conjunta. Tu equipo táctico asegura a los niños traficados. Mis hombres extraen a Emma, sin preguntas sobre lo que suceda durante el asalto. Y después volvemos a ser enemigos. Park guardó silencio durante mucho tiempo. La niebla se arremolinaba a su alrededor, amortiguando los sonidos lejanos de la ciudad. Quiero a Marcus Webb vivo, dijo Park finalmente. Tiene información sobre redes en 3 continentes. Vale más en una celda que en una tumba. Daniel no dijo nada. Park lo entendió. No insistió. Se dieron la mano en la oscuridad. 2 hombres que deberían haber sido enemigos, unidos por las circunstancias y la desesperada necesidad de salvar vidas inocentes. 0200 horas, dijo Park. Mis equipos se coordinarán con los tuyos. No me hagas arrepentirme de esto, Sullivan. Solo asegúrate de que esos niños salgan. Park asintió una vez y luego desapareció en la niebla. Daniel se quedó solo en el muelle, mirando el cielo sin estrellas. Su mano se deslizó en el bolsillo de su chaqueta y encontró la fotografía que siempre llevaba allí. Emma, sonriendo en su fiesta de 8º cumpleaños, con glaseado en la nariz y velas encendidas en el pastel ante ella. Eso había sido hacía 3 meses. Había deseado un cachorro. Él había prometido pensarlo. Nunca le había dado una respuesta. Daniel apretó la fotografía contra su pecho, sintiendo el borde afilado del papel a través de su camisa. «Ya voy, cariño», susurró en la oscuridad. «Papá ya va». Emma había sobrevivido a la noche más larga de su vida. Estaba sentada con la espalda contra la fría pared de hormigón, el pequeño cuerpo de María acurrucado a su lado. Los otros niños finalmente habían caído en un sueño inquieto, sus suaves respiraciones el único sonido en la oscuridad. Pero Emma no podía dormir. Su mente seguía volviendo a las palabras de su padre. Cuando tengas miedo, observa. Busca oportunidades. No te rindas. Había estado observando. La puerta de acero se abría hacia afuera, no hacia adentro. 2 guardias rotaban cada 4 horas. Traían comida 2 veces al día, pan duro y agua en vasos de plástico. Una pequeña ventana cerca del techo, demasiado alta para alcanzarla. Dejaba entrar una fina luz gris durante el día y nada por la noche. Emma se había revisado los bolsillos en el momento en que recuperó la conciencia. Vacíos. Se lo habían llevado todo, pero no todo. Sus ojos se posaron en su muñeca. La pulsera de plata todavía brillaba allí, su dije en forma de corazón, captando la tenue luz de debajo de la puerta. Un regalo de su madre, de la mujer que la había traicionado. Emma quería arrancársela. Quería arrojarla a la oscuridad y no volver a verla nunca más. Pero algo la detuvo. Esta pulsera era lo último que la conectaba con alguien fuera de estas paredes, incluso si esa conexión estaba construida sobre mentiras. Tocó el dije de corazón con la punta del dedo, sintiendo su superficie fría. La puerta se abrió con un chirrido. Emma entrecerró los ojos contra el repentino torrente de luz del pasillo. Una figura entró, silueteada contra el brillo. Victoria. El corazón de Emma se convirtió en piedra. Victoria se acercó, sus pasos vacilantes, su rostro emergiendo de la sombra. Tenía un aspecto terrible. Ojeras oscuras bajo los ojos, rastros de lágrimas en las mejillas, la expresión hueca de alguien que lo había perdido todo, incluida a sí misma. Emma. Su voz se quebró al decir el nombre. No. La voz de Emma era tranquila pero afilada como un cristal roto. No digas mi nombre. Ya no soy tu Emma. Victoria se estremeció como si la hubieran abofeteado. Cayó de rodillas, poniéndose al nivel de su hija. Por favor, déjame explicarte. No tuve elección. Marcus tiene a Lucas, tiene a Richard. Si no hacía lo que me pedía, tuviste una elección. Los ojos de Emma ardían, pero su voz se mantuvo firme. Elegiste a otra persona en lugar de a mí, 2 veces. La boca de Victoria se abrió, se cerró,
No salieron palabras. La primera vez me dejaste. Las manos de Emma temblaban, pero se negó al apartar la mirada. Desapareciste y nunca volviste. Lloré todas las noches durante un año. Pensé que había hecho algo mal. Pensé que ya no me querías. Emma, no. Y ahora esto. Una sola lágrima se escapó, rodando por la mejilla de Emma. No se la secó. No solo me dejaste esta vez, me vendiste, como esos hombres nos van a vender a todos. La palabra vendiste golpeó a Victoria como un golpe físico. Sus ojos recorrieron la habitación, viendo por primera vez a los otros niños. Cuerpos pequeños acurrucados en las esquinas, ojos huecos observando desde las sombras, víctimas esperando desaparecer en una oscuridad de la que no había retorno. Su hija estaba entre ellos, por su culpa. Marcus amenazó a Lucas, susurró Victoria. Solo tiene 2 años, es inocente, no podía... Yo también lo soy. La voz de Emma finalmente se quebró. Tengo 8 años, también soy inocente, pero lo elegiste a él. Victoria no tuvo respuesta, no había respuesta. Había tomado su decisión, y su decisión lo había destruido todo. Lo siento. Las palabras salieron rotas, sin sentido. Lo siento mucho. Emma se dio la vuelta. No podía mirar más a esta mujer. No podía mirar el rostro con el que había soñado durante 4 años. El rostro que había amado y extrañado y anhelado. Vete, le dijo a la pared. No quiero volver a verte. Victoria extendió la mano temblando, pero no se atrevió a tocar a su hija. Había perdido ese derecho. El guardia apareció en la puerta. Se acabó el tiempo. Victoria se levantó lentamente, sus piernas apenas la sostenían. En el umbral se volvió una última vez. Emma estaba sentada inmóvil, con la espalda rígida, el rostro oculto. Pero Victoria vio los hombros de su hija temblar. Vio los sollozos silenciosos que Emma intentaba reprimir con tanto esfuerzo. La puerta se cerró de golpe entre ellas. Victoria se desplomó contra la pared del pasillo, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo frío. Su cuerpo se sacudía con un llanto silencioso. Por primera vez en años, se hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Cuándo me convertí en este monstruo? No tuvo respuesta. Solo la oscuridad y el eco de la voz rota de su hija. Me vendiste. 2 de la madrugada, la oscuridad se tragó por completo el distrito industrial de Bridgeport. Daniel yacía plano en el techo del almacén, con el cuerpo presionado contra el metal frío, el ojo fijo en la mira de su rifle. Debajo de él, el complejo se extendía como un cáncer. Edificios oxidados y hormigón desmoronado bañados en una luz amarilla enfermiza de lámparas de seguridad dispersas. Su corazón latía lento y constante, el ritmo de un depredador. El auricular crepitó. Equipo alfa en posición. Equipo beta listo. Equipo gamma en espera. Equipo 1 del FBI. Luz verde. Daniel respiró hondo. Lo contuvo. Lo soltó. Ejecutad. La noche explotó. El equipo alfa golpeó la puerta principal con una explosión atronadora. La valla de tela metálica se arrugó hacia adentro. Los reflectores se encendieron, convirtiendo la entrada en un infierno blanco y cegador. Los guardias salieron corriendo de sus puestos, armas en alto, gritando por las radios. En el caos, el equipo beta se deslizó por el muelle de carga trasero como sombras, silenciosos, invisibles. Daniel se movió. Se dejó caer por el tragaluz con 4 hombres detrás de él, aterrizando en cuclillas en la pasarela sobre el suelo del almacén. Abajo, los soldados de Marcus Webb corrían en todas direcciones. Sus voces resonaban en las paredes de metal mientras intentaban responder al asalto. La voz de Marcus crepitaba en sus radios, ladrando órdenes, exigiendo informes, pero su organización se estaba fracturando bajo el ataque coordinado, desmoronándose como castillos de arena ante la marea. Daniel descendió por una escalera hacia la oscuridad de abajo. El plano del almacén ardía en su mente. Área de almacenamiento norte, a 50 metros. Su hija esperaba allí. Un guardia apareció en una esquina. El rifle se alzó. Daniel disparó 2 veces. Las balas con silenciador susurraron en el aire. El hombre cayó sin hacer ruido. Sigue moviéndote,
No te detengas. Emma te necesita. La voz de Tony llegó por el auricular. Los equipos del FBI se enfrentan a una fuerte resistencia en el lado este. Están progresando, pero es lento. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a la zona de retención? 3 minutos si tienen suerte. Pero jefe, la voz de Tony se tensó. Marcus sabe que estamos aquí. Se está moviendo hacia los niños. Daniel echó a correr. El sigilo ya no importaba. La velocidad lo era todo. Pateó una puerta de acero, su hombro absorbiendo el impacto. 2 guardias al otro lado se giraron hacia él. Las armas se alzaron. 2 disparos, 2 cuerpos. Se desplomaron antes de que sus dedos encontraran los gatillos. Daniel pasó por encima de ellos y siguió moviéndose. El pasillo se extendía por delante, iluminado por tubos fluorescentes parpadeantes. Al final, una puerta pesada marcada con números desvaídos. Detrás de ella, 7 niños esperaban en la oscuridad. Detrás de ella, Emma esperaba. Una figura salió de las sombras, bloqueándole el paso. Victoria. Sostenía una pistola con ambas manos. El cañón apuntaba directamente al pecho de Daniel. Le temblaban los brazos. Las lágrimas corrían por su rostro, captando la dura luz. Daniel se detuvo. Su propia arma permaneció en alto, apuntando a la mujer que una vez fue su esposa. Daniel. Su voz era ronca, rota. Apártate, Victoria. No tengo tiempo para esto. No puedo. Las palabras salieron como un sollozo. Marcus tiene a mi familia. Richard, Lucas, si te dejo pasar, los matará. Y si me detienes, Daniel dio un paso adelante. El cañón de la pistola de Victoria vaciló. ¿Me matarás? ¿Dejarás que nuestra hija se quede atrapada ahí dentro? No tengo elección. Tuviste elecciones. La voz de Daniel cortó como una cuchilla. Elegiste espiarme. Elegiste dejar a Emma. Elegiste entregarla a Marcus. Otro paso. Y ahora estás eligiendo apuntar con un arma al hombre que intenta salvarla. El rostro de Victoria se contorsionó de angustia. No lo entiendes. Lucas tiene 2 años. Es inocente. Marcus lo... Emma tiene 8 años. Los ojos de Daniel ardían con un fuego frío. Ella también es inocente. Confió en ti, te amaba, y la vendiste a los monstruos. La pistola tembló violentamente en las manos de Victoria. Detrás de ella estallaron los disparos. Más cerca ahora, los gritos de los niños perforaron el aire, agudos y aterrorizados. La voz de Emma entre ellos. Daniel vio el momento en que la resolución de Victoria se hizo añicos. Algo en sus ojos cambió. El pánico desesperado dio paso a otra cosa. Algo que parecía aceptación, rendición, la elección final de alguien que se había quedado sin opciones. Victoria bajó el arma. Ve, susurró, sálvala, sálvalos a todos. Daniel no se movió de inmediato. Miró a la mujer que una vez compartió su cama, su vida, el milagro del nacimiento de su hija, la traidora, la espía, la madre que había vendido a su propio hijo, pero por primera vez vio algo más en sus ojos: arrepentimiento, aceptación, la terrible claridad de alguien que finalmente había dejado de huir de la verdad. Emma. La voz de Victoria se quebró. Dile que la quiero, aunque no lo crea. ¿Qué vas a hacer? Victoria sonrió. Fue la sonrisa más triste que Daniel había visto nunca. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Unos pasos atronaron detrás de ella. Gritos resonaron por el pasillo. Los hombres de Marcus venían, atraídos por los disparos, convergiendo en su posición. Victoria se apartó de Daniel. Levantó su pistola, no hacia él, sino hacia los soldados que se acercaban. ¡Ve!, gritó. ¡Ahora! Daniel corrió. No miró atrás. No podía permitírselo. Cada segundo importaba. Cada latido lo acercaba a Emma o lo alejaba de salvarla. Detrás de él, Victoria abrió fuego. El primer disparo se desvió, provocando chispas en la pared de metal. El segundo dio en el blanco. Un guardia tropezó y cayó. Victoria no era una tiradora experta. Le temblaban las manos, su puntería vacilaba, pero era una barrera, un obstáculo. Unos preciosos segundos de retraso. Devolución. Estalló el fuego. Una bala atravesó el hombro de Victoria. Se tambaleó, gritando, pero se mantuvo en pie. Apretó el gatillo una y otra vez.
Otra bala le dio en el estómago. El impacto la hizo girar. Arrojó de rodillas. La sangre se acumuló debajo de ella, extendiéndose por el hormigón en un espejo oscuro. Pero había comprado tiempo suficiente. Daniel llegó a la puerta de acero. No disminuyó la velocidad. Su bota conectó con el metal justo debajo de la cerradura. Una, dos veces. La tercera patada arrancó la puerta de sus bisagras. Dentro había oscuridad y gritos. 7 niños acurrucados contra la pared del fondo, con los rostros blancos de terror, pequeños cuerpos apretados, buscando un consuelo que no existía. Y en el centro de ellos, de pie con los brazos extendidos, como si pudiera protegerlos a todos, estaba Emma. Su rostro estaba surcado de lágrimas y suciedad. Sus muñecas tenían marcas rojas de las ataduras de plástico que alguien había cortado. Pero estaba viva, estaba entera. Emma. Su cabeza se giró hacia el sonido de su voz. Papá. Voló por la habitación y se estrelló contra él con la fuerza de un pequeño huracán. Sus brazos se cerraron alrededor de su cuello. Su rostro se enterró en su pecho. Todo su cuerpo temblaba con sollozos. Daniel cayó de rodillas y rodeó a su hija con sus brazos. La abrazó con tanta fuerza que temió hacerle daño, pero no podía soltarla. No ahora, nunca más. Lo siento, lloró Emma. Lo siento, le creí, confié en ella. Deberías haberte escuchado. Deberías haber... Shh. Daniel presionó sus labios en su pelo. Está bien, estás a salvo ahora. Papá está aquí, te tengo. Tony apareció en la puerta, con el arma en alto, buscando amenazas. Jefe, el FBI está asegurando a los otros niños. Tenemos que movernos. Daniel se levantó, levantando a Emma en sus brazos. Miró a Tony. Llévala, llévala al punto de extracción. No te detengas por nada. Papá, no. Emma se aferró a su chaqueta. ¿A dónde vas? No me dejes. Daniel aflojó suavemente su agarre. La miró a los ojos, esos ojos oscuros tan parecidos a los de su madre, y vio el miedo allí, la necesidad desesperada. Tengo que terminar esto, cariño. Hay algo que tengo que hacer. La puso en los brazos de Tony. Ella se aferró a su cuello, sollozando, tratando de alcanzar a Daniel. Estaré justo detrás de ti, prometió Daniel. Lo juro. Tony llevó a Emma hacia la salida trasera. Ella observó por encima de su hombro cómo su padre desaparecía por el pasillo, en la oscuridad, en el humo y la sangre de la batalla en curso. No sabía lo que le esperaba allí, pero sabía con la certeza de una niña que había visto demasiado, que su padre iba a terminar esto de una forma u otra. Daniel encontró a Victoria en medio del pasillo. Yacía en un charco de carmesí que se extendía, su abrigo beige empapado de oscuro, su rostro pálido como la luz de la luna invernal. La pistola se le había caído de los dedos, yaciendo inútil junto a su mano extendida. Se arrodilló a su lado. Sus ojos se abrieron con un aleteo al acercarse él. La sangre burbujeó en la comisura de sus labios cuando intentó hablar. Emma. La palabra fue apenas un susurro. ¿Está a salvo? Está a salvo. Victoria sonrió. Transformó su rostro, borrando los años de culpa y miedo, haciéndola aparecer casi como la mujer con la que Daniel se había casado hacía una vida. Bien. Tosió y salió más sangre. Daniel, perdóname. No porque lo merezca. Su mano se crispó, buscando algo que no podía alcanzar. Porque Emma no debería crecer con odio. La envenenará como me envenenó a mí. Daniel no dijo nada. Observó cómo la luz en los ojos de Victoria parpadeaba, se atenuaba. Su pecho se elevó una vez más, cayó y no volvió a levantarse. Por un largo momento, Daniel se arrodilló junto al cuerpo de su exesposa, la madre de su hija, la mujer que lo había traicionado, destruido su familia y al final dado su vida para salvar a su hija. Luego se levantó. No había tiempo para el duelo, no había lugar para las complicadas emociones que se agitaban bajo su superficie helada. Solo quedaba una cosa por hacer. Pasó por encima del cuerpo de Victoria y se adentró más en el almacén. Marcus Webb no se escondía. Daniel lo encontró en la oficina al final del pasillo, un incongruente bolsillo de lujo en medio de la decadencia industrial. Escritorio de caoba,
silla de cuero, decantador de cristal de whisky captando la luz de una lámpara de latón. Marcus estaba sentado detrás del escritorio, con una pistola apoyada casualmente en la mano. Levantó la vista cuando Daniel entró y sonrió. Daniel Sullivan. Su voz era suave, sin prisas, como si se estuvieran reuniendo para un almuerzo de negocios en lugar de una confrontación final. Tengo que admitir que eres más persistente de lo que esperaba. Daniel levantó su arma. El cañón apuntaba directamente a la frente de Marcus. El FBI está aquí, continuó Marcus conversacionalmente, pululando por toda mi operación como hormigas. Si me matas ahora, te arrestarán. Pasarás el resto de tu vida en prisión. Inclinó la cabeza. Emma perderá a sus dos padres en una noche. ¿Es eso lo que quieres? No me importa. Claro que te importa. La sonrisa de Marcus se ensanchó. Por eso aún no has apretado el gatillo. El silencio se extendió entre ellos, denso y sofocante. Marcus se reclinó en su silla. Déjame proponerte una alternativa. Me dejas salir de aquí. Desaparezco. Nueva identidad, nuevo continente, nueva vida. Nunca me volverás a ver. Emma crece con su padre. Te quedas con tus puertos, tu libertad, tu imperio. Extendió las manos. Todos ganan. El dedo de Daniel se apretó en el gatillo. ¿Crees que me creería eso? No, Marcus se encogió de hombros. Pero tenía que intentarlo. Su mano se movió rápido, más rápido de lo que un hombre de su edad debería poder moverse. La pistola se levantó del escritorio, el cañón girando hacia Daniel. Pero Daniel fue más rápido. Dos disparos resonaron en el aire casi simultáneamente. La bala de Marcus rozó el muslo de Daniel, rasgando la tela y la carne. El dolor explotó en su pierna, casi haciendo que su rodilla se doblara. La bala de Daniel atravesó el hombro de Marcus. El hombre mayor gritó, su arma volando de sus dedos sin nervios, cayendo sobre el escritorio y al suelo. Daniel cogió hacia adelante, pateando el arma de Marcus hacia las sombras. Se paró sobre su enemigo, la sangre corriendo por su propia pierna, su arma presionada contra la frente de Marcus. Marcus rió, un sonido húmedo y doloroso. «¡Hazlo!», jadeó. «Termina con esto. Ambos sabemos que quieres hacerlo». La mano de Daniel tembló, no por debilidad, por el esfuerzo de contenerse. Pensó en Emma llorando en la oscuridad. Pensó en Victoria desangrándose en el pasillo. Pensó en los 6 niños acurrucados en esa habitación, esperando ser vendidos como ganado. Pensó en 4 años de pesadillas, de una niña pequeña preguntando por qué mamá se fue. Cada fibra de su ser gritaba que apretara el gatillo, que acabara con este hombre, que le hiciera pagar por todo lo que había hecho. Su dedo se apretó y se apretó y se detuvo. «Sullivan, suelte su arma». La voz de David Park resonó en la oficina como un trueno. Daniel no se giró. Su arma permaneció presionada contra la frente de Marcus Webb, su dedo todavía curvado alrededor del gatillo. Park entró en la habitación. 2 agentes del FBI lo flanqueaban con las armas en alto. «No hagas una estupidez», dijo Park, su voz medida pero urgente. «Webb se enfrentará a la justicia. Tráfico de personas, secuestro, conspiración para cometer asesinato. Se pudrirá en una prisión federal por el resto de su miserable vida». Marcus rió a pesar de la sangre que le corría por el brazo, a pesar del cañón del arma que le rozaba la piel. «¿Prisión?», escupió la palabra como veneno. «Con mi dinero, mis abogados. Saldré en 5 años, quizás menos». La mandíbula de Daniel se tensó, su dedo presionó más fuerte contra el gatillo. «Sullivan», Park dio otro paso adelante. «Piensa en tu hija. Emma necesita a su padre. Acaba de perder a su madre esta noche. No hagas que te pierda a ti también». Las palabras golpearon a Daniel como agua helada. Emma. Vio su rostro en su mente, surcado de lágrimas y aterrorizado en esa habitación oscura, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se había desmoronado a su alrededor. Ya había perdido tanto: el abandono de su madre, su inocencia, su confianza. Si Daniel apretaba este gatillo, también perdería a su padre, crecería sola, una huérfana criada por extraños.
preguntándose para siempre por qué ambos padres habían elegido otra cosa en lugar de a ella. No podía hacerle eso. No lo haría. Lenta, dolorosamente, Daniel bajó su arma. Park exhaló pesadamente. Hizo un gesto a los agentes, que avanzaron y levantaron a Marcus. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, provocando un siseo de dolor en su hombro herido. Marcus miró a Daniel mientras los agentes lo arrastraban hacia la puerta. El odio ardía en sus ojos, mezclado con algo que parecía casi un triunfo. «Esto no ha terminado, Sullivan», gruñó. «Donde quiera que esté, en cualquier prisión que me pongan, encontraré una manera. Iré a por ti, y iré a por esa niña tuya. Yo...» Daniel se movió rápido y silencioso. Cerró la distancia entre ellos. Su rostro se detuvo a centímetros del de Marcus, lo suficientemente cerca como para ver el sudor perlado en la frente del otro hombre. «No», susurró Daniel. La palabra fue suave, íntima, destinada solo a los oídos de Marcus. «Se acabó. Termina esta noche». Su voz bajó aún más. «Tengo gente en todas partes. En cada prisión, en cada bloque de celdas, cada guardia que se puede comprar». Una fría sonrisa tocó sus labios. «No vivirás lo suficiente para volver a ver la luz del sol». El color se fue del rostro de Marcus. Por primera vez desde que Daniel lo conocía, un miedo real parpadeó en sus ojos. Los agentes del FBI se lo llevaron. Sus protestas resonaron por el pasillo, haciéndose más débiles hasta que desaparecieron por completo. Park se quedó atrás, estudiando a Daniel con una expresión indescifrable. «Tomaste la decisión correcta». «No lo hice porque fuera correcto». Daniel enfundó su arma. «Lo hice por mi hija». Park asintió lentamente. «Entiendo». Hizo una pausa. «Rescatamos a los 7 niños, a Emma y a otros 6. Serán puestos en protección de testigos, se les darán nuevas identidades, se les conectará con programas de reubicación». Daniel pensó en esos niños, los ojos huecos en la oscuridad, los pequeños cuerpos acurrucados para consolarse. Niños que no tenían a nadie que viniera a salvarlos hasta que Emma trajo la tormenta a su puerta. «Puedo ayudarlos», dijo. «Mi fundación tiene recursos, conexiones. Puedo asegurar que encuentren buenos hogares». Park levantó una ceja. «La mafia haciendo obras de caridad. Mi hija preguntará por esos niños». Daniel miró fijamente a la gente. «Y no le diré que su padre no hizo nada». Park guardó silencio por un largo momento. Luego asintió una vez y se fue. Daniel se quedó solo en la oficina vacía de Marcus Webb. El decantador de whisky brillaba a la luz de la lámpara. La silla de cuero todavía tenía la impresión de su antiguo ocupante. Se había acabado. Salió cojeando del almacén, su pierna herida gritando con cada paso. El amanecer rompía sobre el horizonte de Bridgeport, pintando las nubes en tonos de rosa y oro. Ambulancias y coches de policía llenaban el aparcamiento, sus luces aún parpadeando. Y allí, en la esquina del complejo, estaba un todoterreno negro. Tony Russo estaba de pie a su lado, con los brazos cruzados. Y en el asiento trasero, con la cara pegada a la ventana, estaba Emma, esperando a que su padre volviera a casa. Una semana después, la mansión Sullivan estaba tranquila en la tarde de otoño, sus ventanas captando la luz dorada de un sol que parecía más suave que antes. Emma estaba sentada en su cama, con la espalda contra el cabecero, los ojos fijos en el jardín de abajo. Las rosas empezaban a marchitarse, sus pétalos cayendo uno a uno sobre el césped bien cuidado. Todo se estaba muriendo, pensó. Todo estaba cambiando. Las marcas en sus muñecas habían sanado. Quedaban finas líneas rosadas donde las ataduras de plástico se habían clavado en su piel, pero se desvanecerían. El doctor Santos lo había dicho durante su segunda sesión. «Eres notablemente fuerte», le había dicho el psicólogo, «pero la curación lleva tiempo. No se puede apresurar». Emma no se sentía fuerte, se sentía hueca, como si alguien le hubiera sacado todo lo de dentro y solo hubiera dejado un caparazón vacío. Un golpe en la puerta. «Adelante». Daniel entró con una pequeña bandeja. El vapor salía de una taza de cerámica y Emma captó el rico aroma a chocolate. «Chocolate caliente», dijo su padre,
dejando la bandeja en su mesita de noche, con nubes de azúcar extra. Tal como te gusta. Emma miró la taza, luego a su padre. La comisura de su boca se torció hacia arriba, solo ligeramente. Fue su primera sonrisa desde esa noche. Daniel se sentó en el borde de la cama, no demasiado cerca, dándole espacio. Miraron juntos por la ventana, observando cómo las sombras se alargaban por el jardín. Emma habló primero. Papá, mamá, está muerta, ¿de verdad? El pecho de Daniel se apretó. Sabía que esta conversación llegaría. La había temido. No tenía idea de qué decir. Sí, dijo en voz baja. Lo está. El silencio se instaló entre ellos como la nieve. ¿Debería estar triste? La voz de Emma era pequeña, confundida. No sé cómo se supone que debo sentirme. Hizo cosas terribles. Ella... Las palabras se le atascaron en la garganta. Me entregó a esos hombres. Me sujetó allí mientras ellos... Daniel se volvió para mirar a su hija. Su corazón se rompió al ver la expresión perdida en su rostro. Puedes sentir lo que necesites sentir, dijo. No hay una forma correcta, ni una forma incorrecta. Era tu madre. Está bien quererla y odiarla al mismo tiempo. Está bien estar enfadada y triste. Está bien no sentir nada en absoluto. Los ojos de Emma brillaron, pero también te salvó. Los guardias venían, y ella los detuvo. Murió para que pudieras llegar a mí. Daniel suspiró. Fue un sonido que llevaba el peso de los años. La gente es complicada, Emma. Tu madre cometió errores, errores terribles, pero al final intentó arreglarlos. Hizo una pausa, buscando palabras que pudieran ayudar de alguna manera. Eso no borra lo que hizo, pero significa algo. Tiene que significar algo. ¿La odias? La pregunta quedó suspendida en el aire. Daniel guardó silencio por un largo momento. Pensó en Victoria, la mujer con la que se había casado, la espía que lo había traicionado, la madre que había vendido a su hija, la criatura rota que había muerto en un charco de su propia sangre, comprando tiempo para que él salvara a su hija. Solía hacerlo, dijo finalmente. Durante mucho tiempo, el odio fue todo lo que tuve, pero ahora sacudió la cabeza lentamente. Ahora solo estoy triste. Triste por lo que podría haber sido. Triste por lo que todos perdimos. Emma se apoyó en su hombro. Sintió su pequeño cuerpo relajarse. Sintió que parte de la tensión se desvanecía. Papá, ¿los otros niños están bien? Daniel la rodeó con su brazo. El FBI está ayudando a encontrar a sus familias. 3 de ellos se reunirán pronto con sus parientes. ¿Los otros? Hizo una pausa. Estoy trabajando con mi fundación para ayudarles a encontrar hogares. Buenos hogares con gente que los querrá. Emma lo miró. ¿Puedo verlos antes de que se vayan? Quiero despedirme. Daniel se sorprendió, pero no lo demostró. Simplemente asintió. Si eso es lo que quieres, Emma lo abrazó, enterrando la cara en su pecho. Las lágrimas llegaron, pero eran diferentes a las de antes, más suaves, más limpias. Te quiero, papá, susurró. Daniel abrazó a su hija, presionando sus labios en la parte superior de su cabeza. Yo también te quiero, cariño, más que a nada en este mundo. 3 meses después, había llegado la primavera. Los cerezos en flor florecían a lo largo de los caminos de la Academia Westbrook, sus pétalos rosados flotando en las cálidas brisas como confeti de la naturaleza. Los estudiantes reían y charlaban en los céspedes, sus voces brillantes con la promesa de las vacaciones de verano. Emma Sullivan caminaba entre ellos, con la mochila colgada de un hombro y una sonrisa genuina en el rostro. Todavía se reunía con el doctor Santos cada semana. Las pesadillas eran menos frecuentes ahora, pasando de todas las noches a una vez por semana, a sombras ocasionales que se disolvían con la luz de la mañana. Había aprendido a hablar de lo que pasó sin llorar. Había aprendido que la curación no era un destino, sino un viaje. Eres la persona más fuerte que conozco, le dijo Sophie una tarde mientras se sentaban bajo su árbol favorito. En serio, Emma, después de todo lo que pasaste. Emma no sabía si eso era cierto, pero estaba empezando a creerlo. El sábado por la tarde llegó envuelto en una luz solar dorada. El Mercedes negro de Daniel se detuvo en las puertas de la escuela exactamente a las 3 en punto, como cada fin de semana. Pero hoy no condujeron hacia Boston. ¿A dónde vamos, papá?
preguntó Emma mientras el coche tomaba una carretera desconocida. Daniel la miró por el retrovisor. Ya verás. Condujeron durante 20 minutos, dejando atrás la ciudad, pasando por suburbios que se volvían más verdes y tranquilos con cada milla. Finalmente, se detuvieron frente a una pequeña casa con contraventanas blancas y una puerta roja. El jardín delantero rebosaba de flores de primavera. Narcisos y tulipanes se mecían con la brisa. Desde algún lugar detrás de la casa llegaba el sonido de niños riendo. Emma salió del coche confundida. La puerta roja se abrió de golpe. Una pequeña figura salió corriendo, cruzando el césped con los brazos extendidos. Emma, María, de 7 años, la niña que Emma había abrazado en la oscuridad de ese almacén, susurrando promesas que no estaba segura de poder cumplir. María se estrelló contra Emma con la fuerza de la pura alegría. Sus brazos se envolvieron alrededor de la cintura de Emma, su rostro presionado contra su estómago, todo su cuerpo temblando de felicidad. Emma se quedó helada por un instante. Luego sus brazos bajaron, atrayendo a María. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Lágrimas buenas. Lágrimas curativas. Una pareja salió de la casa. El señor y la señora Patterson, los padres adoptivos de María, le dieron la mano a Daniel calurosamente, agradeciéndole todo lo que la Fundación Sullivan había hecho. Daniel dio un paso atrás, observando a su hija jugar con María bajo el sol de primavera. Las dos niñas se perseguían por el jardín, sus risas resonando en el aire como campanas, como si la oscuridad que habían compartido nunca hubiera existido, como si la esperanza siempre hubiera sido su derecho de nacimiento. Tony Russo apareció junto a Daniel, con las manos en los bolsillos. Lo has hecho bien, jefe. Los 7 niños están a salvo ahora. Miguel está de vuelta con su tío en Guatemala. Las 2 hermanas de Filipinas fueron adoptadas por una familia en California. Están prosperando. Y el niño de Rumanía. La fundación está trabajando con el gobierno rumano. Llevará tiempo, pero lo llevaremos a casa. Daniel asintió lentamente. Observó a Emma, su pequeña niña, que había caminado por el infierno y había salido con el corazón aún intacto, que había sufrido la traición de su propia madre y había elegido la compasión sobre la amargura, que pensaba en los demás incluso cuando sus propias heridas aún estaban frescas. Victoria pensó, si pudieras verla ahora, estarías tan orgullosa. Emma vino corriendo, con el rostro sonrojado de felicidad. Papá, María dice que quiere aprender mejor inglés. ¿Puedo enseñarle? ¿Puedo escribirle cartas? Daniel sonrió, una sonrisa real, rara, pero cada vez más frecuente con cada día que pasaba. Por supuesto que puedes. El rostro de Emma se iluminó como el sol. Lo abrazó rápidamente, con fuerza, y luego volvió corriendo con María. Daniel se quedó de pie en el calor de la primavera observando a su hija. Era un jefe de la mafia. Había hecho cosas terribles. Continuaría haciendo cosas terribles. Esa era la vida que había elegido, el mundo en el que habitaba. Pero había líneas que nunca cruzaría. Había personas a las que protegería a cualquier costo. Emma se giró y lo saludó con la mano, su sonrisa radiante contra el cielo azul. Y en ese momento, solo por ese momento, el mundo pareció un lugar en el que valía la pena vivir. Esta historia nos recuerda una profunda verdad. El amor de un padre no conoce límites. No importa quién seas, qué hayas hecho o qué piense el mundo de ti. Cuando tu hijo está en peligro, te conviertes en algo más grande que tú mismo. Te conviertes en una fuerza de la naturaleza. Pero esta historia también nos enseña algo más. Incluso en nuestros momentos más oscuros, tenemos el poder de elegir la compasión sobre el odio. Emma, con solo 8 años, sobrevivió a una pesadilla que rompería a la mayoría de los adultos. Sin embargo, su primer pensamiento al llegar a un lugar seguro no fue sobre sí misma. Fue sobre los otros niños que habían sufrido a su lado. Esa es la forma más pura de humanidad. Eso es lo que significa vivir de verdad. Quizás si más de nosotros pudiéramos ver el mundo a través de los ojos de Emma, se convertiría en un lugar más amable. Si esta historia te ha llegado al corazón, por favor, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y pulsa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Tus me gusta,
Y tus compartidos nos ayudan a llegar a más personas que necesitan escuchar historias como esta. Nos encantaría saber qué te ha parecido esta historia. ¿Te recordó a alguien en tu vida? ¿Te hizo pensar en el poder de la familia, del amor, de elegir hacer lo correcto incluso cuando todo parece imposible? Por favor, deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Leemos cada uno de ellos y nada significa más para nosotros que saber de ti, tus historias, tus experiencias, tus sentimientos desde lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que hace que esta comunidad sea especial. De parte de todos nosotros, te deseamos buena salud, felicidad y paz en tu vida diaria. Que estés rodeado de personas que te aman. Que siempre encuentres la fuerza para proteger lo que más importa. Y que nunca olvides que incluso en la noche más oscura, el amanecer siempre está esperando. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.